La economía colonial comenzó a cambiar en el transcurso del siglo XVIII, cuando apareció acá en la región pampeana la posibilidad de aprovechar el ganado cimarrón. Y ese tipo de producción ganadera fue el inicio de lo que después se llamaría el modelo agrario exportador. El modelo agroexportador es el sistema económico que funciona en Argentina entre 1890 y 1930 aproximadamente, y que se sustenta en la exportación de los productos del campo como carne y cereales en grandes cantidades. Gran Bretaña, tras la Revolución Industrial, precisa materias primas para sus productos. La demanda de cuero, lana, luego carne y más tarde cereales para alimentos es tan importante que la actividad agropecuaria se convierte en la mayor fuente de ingresos del país. Esto es posible, en ese momento, por la adopción del patrón oro. El patrón oro es el sistema en el cual el oro pasa a ser la moneda de pago internacional. Las monedas de todos los países fijan sus valores en relación a ella. Esto permite impulsar el comercio internacional. Desde 1880, gobierna la Argentina el PAN, Partido Autonomista Nacional, primero bajo el mandato de Julio Argentino Roca y luego de Miguel Juárez Celman. El fraude es el mecanismo usual en las elecciones. En todo el país, pero sobre todo en el litoral, las transformaciones sociales producto de la inmigración masiva se hacen cada vez más notorias. Juárez Celman lleva 4 años en el gobierno. Su política económica profundiza el desarrollo del modelo agroexportador, que genera una crisis económica que, a medida que avanza, articula a los opositores. A partir de la publicación de un artículo en el diario La Nación, que denuncia el lamentable estado de las cosas, sin una oposición que controle el poder del presidente, se conforma la Unión Cívica de la Juventud, que reúne a un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que organiza, el 1 de septiembre de 1889 en el Jardín Florida, la primera manifestación de oposición a Juárez Celman. Después de esta reunión, la Unión Cívica de la Juventud cambia de nombre al incorporar a otros opositores y comienza a llamarse Unión Cívica. Luego de 10 años de mantenerse fuera de la política, el popular caudillo Leandro N. Alem regresa como líder de la Unión Cívica y firme opositor al régimen roquista. La oposición liderada por la Unión Cívica tiene 2 objetivos: agitar a la opinión pública contra el gobierno y preparar una revolución para derrocar al presidente. Acusa al gobierno de Juárez Celman de carecer de moral administrativa y pide la libertad del sufragio y el respeto a las autonomías provinciales. El 26 de julio, en el Parque de Artillería, el general Manuel J. Campos, que está ligado a la Unión Cívica y tiene a su mando a 50 militares del Batallón de Ingenieros, recibe a Alem en plena madrugada. Leandro N. Alem será el jefe de los civiles, mientras que el general Campos será el jefe militar de la revolución. En pocas horas se suman 400 civiles y más de 1000 uniformados que inician el alzamiento conocido como la Revolución del 90. El presidente Juárez Celman se dirige hacia el cuartel de retiro, donde se concentran los hombres del ejército y la policía leales al gobierno. Desde el Parque de Artillería, la Junta Revolucionaria los intima a someterse a la revolución que acaba de estallar. Al atardecer, la batalla cesa. Recogen más de 150 muertos. Por la mañana se reinician los ataques y las fuerzas revolucionarias deben replegarse dentro del parque. Los rebeldes piden parlamentar.
Aristóbulo del Valle se reúne con el vicepresidente Carlos Pellegrini y le solicita un armisticio de 24 horas para enterrar a los muertos y atender a los heridos. Los barcos de guerra favorables a los revolucionarios ignoran el acuerdo del cese de fuego y bombardean la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno y la zona de retiro. A las 5 de la tarde se reanudan los combates en la zona del parque. Las fuerzas revolucionarias comienzan a debilitarse. Leandro N. Alem y Aristóbulo del Valle, ante la falta de municiones, pactan con las autoridades los términos de la rendición. La revolución ha concluido. Juárez Celman, sin el apoyo de su propio partido, presenta la renuncia el 6 de agosto de 1890. Lo sucede el vicepresidente, Carlos Pellegrini. Julio Argentino Roca, apodado El Zorro, es nombrado ministro del Interior. Roca, luego de pactar con Mitre, levanta la candidatura de Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu, que con fraude ganan las elecciones. En 1912, Sáenz Peña establece el voto universal masculino, secreto y obligatorio, la representación de las minorías y el uso del padrón militar, con lo que la voluntad ciudadana comienza a ser respetada en la elección de sus autoridades. La UCR abandona la lucha revolucionaria y junto al socialismo se integra al mapa electoral. El partido liderado por Hipólito Yrigoyen surge como una fuerza nacional por encima de las diferencias regionales y de clase. Sus actos son cada vez más masivos. La UCR organiza una red de comités por todo el país que se va posicionando como la base de su poder electoral. En 1916, la fórmula radical con Hipólito Yrigoyen a la cabeza gana en las elecciones presidenciales sin fraude. Años de precariedad política llegan a su fin. La ley Sáenz Peña representa la llave hacia un nuevo período político en la historia argentina. Una nueva metodología regirá al país durante los próximos 14 años. Las elecciones sin fraude y el inicio de una nueva política en que las masas populares tendrán mucho para decir.